del timbo al tambo. Esto significa que va de un lado a otro, sin organización, sin juicio. Y sabe, cuando hablamos de la época de carnaval, a veces es un poco lamentable escuchar a creyentes que dicen: no sé, tengo una lucha en mi carne, si ir a la guacherna o no ir. Siento algo, no sé si ir al bando o no ir. No sé si usted ayer estuvo en la batalla de Flores, pero que no. O si tuvo alguna lucha. Espero que tampoco al salir del servicio vaya a decir: ay, Señor, me dañaron la ida al bando. Pero de una u otra forma, todo esto se debe a que hay una iglesia que posiblemente desconoce las verdades que hay en la palabra de Dios, desconoce los trasfondos. Oseas capítulo 4, versículo 6, habla el profeta y dice: el pueblo se pierde, se descarría porque le falta un poco de conocimiento, de entendimiento, de saber el por qué, para qué. Isaías 5:13, de igual forma, el profeta dice: no tuvo conocimiento, mi pueblo fue llevado cautivo. Lo oprimieron, estuvo preso. Ahora bien, ¿qué significa la palabra carnaval y qué significado tiene hoy en el mundo espiritual? Por favor, tome nota, porque necesitamos, y espero que este mensaje simplemente no sea un mensaje para debatir, ni mucho menos que usted salga a llevar controversia, porque espero que el tiempo me dé para darle el equilibrio, pero es importante que usted sepa de dónde viene esta palabra. Pues bien, la palabra carnaval viene en honor al dios Baal. Este era el dios de los cananeos. Era el dios en el cual ellos pensaban que era el que traía la fertilidad, la abundancia, la bendición en la tierra. En otras palabras, el pueblo era un pueblo pagano. Era un pueblo que adoraba un Dios que no era el verdadero Dios. Cuando alguien comparte o adora el Dios que no es Dios, que no es Jesús, que no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces adora a otro Dios, el cual lo hace pagano. Baal en el hebreo significa señor, poseedor o marido. Imagínense, quiere señorear, quiere que tú le ames y quiere tenerte tan cerca como un marido. Este era el Dios de la fertilidad para el pueblo en aquellos tiempos. Pero veamos cómo en el periodo de los jueces, porque no es de ahora, esto data de tiempos antiguos. Había altares creados para adorar a Baal. Habían altares. Jueces capítulo 2, verso 10 al 13, allí usted lo puede encontrar. Dice que después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Mire eso, no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que el Señor, había hecho en Israel. Claro, cuando el pueblo desconoce a Dios, pues se descarría. Y dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Y qué? Sirvieron a la imagen de Baal. Abandonaron al Señor y dice Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Señor. ¿Y qué? Abandonaron al Señor para servir a Baal. Estamos poniendo la base, el sustento bíblico de donde viene la palabra carnaval. Carne a Baal. Baal, un dios de la antigüedad, el cual pedía y rendía culto. Cuando se exponían, cuando los hombres entraban en esas épocas a adorarlo, como lo vamos a ver más adelante, rendían no solo
canciones, músicas, cánticos, sino que aún su propia carne la herían para entregarla, pedía un sacrificio de carne. Jueces 6:25, hablando también de otros altares, dice que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, un hombre de Dios, porque en medio de toda adversidad siempre Dios ha querido hablar al pueblo y tratar de contrarrestar toda aquella maldición. Dice, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, y mire esto, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Bien, es cierto que el carnaval es una costumbre de mucho tiempo. No viene ni de los 90 ni de este siglo, viene de los siglos pasados. Aún la Iglesia Católica luchó con esto en el siglo XII. Y voy a explicarle más adelante el por qué decidieron colocar posteriormente la cuaresma después del carnaval en el siglo XII. En otros tiempos, de Acab, el rey de Israel, un hombre que no amaba a Dios, sino amaba al Dios con D pequeña, él hizo que se rindiera culto a otros dioses. Entre ellos, Acab deseaba honrar y anhelaba honrar a Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 32. Es bueno que usted tome nota de estos textos y usted vaya a la palabra de Dios. En el año 38 de Asa, rey de Judá, nuestro maravilloso, mire la maravilla de este hombre, Acab, hijo de Onri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años? 22. Y dice, Acab, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo presidieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y mire esto, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Mire que le erigió un altar en el templo que había construido en Samaria. Era un rey que posicionó el poder adorar a este Dios. Y este Dios requería ciertos ritos, ciertas costumbres. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13, me habla una característica que tiene el paganismo, la adoración a otros dioses. Una característica es callar la voz de Dios. Mire lo que dice. Abdías respondió a Elías. Abdías era un hombre temeroso del Señor. ¿No le han contado, mi señor, lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Una de las cosas que quiere el paganismo es silenciar la voz de Dios. En estos tiempos, cuando usted trata de explicar estas cosas, posiblemente muchas personas no lo entiendan, no quieran escuchar. Es lógico. Es difícil quitar una costumbre, y más cuando se trata del derroche, del deleite carnal. Entonces el enemigo no va a querer que tal vez la voz de Dios se haga sentir en estos tiempos. Si usted hace algo por la ciudad, si usted quiere hacer una semana en la cual se rinda culto al Dios, de pronto el gobierno no le presta atención a eso, dice no, eso no está bien. Pero donde usted mete alcohol, droga, incita al sexo, para esto sí puede haber una proclamación. Entonces note bien, siempre habrá una disputa espiritual. El reino de las tinieblas siempre tratará de estar por encima
del reino de Dios. Pero usted, como hijo de Dios, tiene la autoridad para avanzar y hacer que en su casa, en su generación, en sus hijos, las verdades de Cristo y su palabra puedan reinar. ¿Alguien puede decir amén? Nada puede hacer callar la voz de Dios. Otra característica del paganismo es que quiere traer confusión. Confunde la mente, confunde los corazones. Primer libro de Reyes 18:18. Estamos hablando ahí cuando Elías enfrenta al enemigo, enfrenta a los profetas de Baal, enfrenta a los demonios, enfrenta esta cultura, enfrenta esta idolatría, este paganismo, lo enfrenta un hombre de Dios. Y mire esto, trata de traer confusión al pueblo de Dios, a la iglesia. Dice, el rey Acab le dice a Elías, mire, el rey Acab, el gobernador, el mero que gobernaba la ciudad, le dice a Elías, al hombre de Dios, tú vienes a confundir al pueblo. No sé si le parece conocido cada vez que usted habla un poquito de la palabra y lleva esto de pronto al corazón. No. Ya ustedes son religiosos. Eso no es así. Y tratan de sacar, y que estamos locos, ¿verdad? Pero mire, no es nuevo. El mismo Acab, rey de ese entonces, simplemente le dijo al hombre de Dios, tú vienes a traer confusión a esta ciudad. Y mire, él le responde, no soy yo quien está creando problemas aquí en Israel. No es la iglesia quien está creando el caos en Barranquilla. No es la iglesia la que se está levantando para maldecir esta ciudad. No. Él dice, respondió Elías, quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Mi hermano, no se deje confundir. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Dele ese aplauso al Señor. Ahora, dentro de esta celebración, carne a Baal, entró otro Dios. Entró otro Dios allí por el Imperio Romano. Este tiene como nombre el dios Momo. En el Imperio Romano entró una legión, otro dios que le hacía la segunda a Baal, era el dios Momo. ¿Le suena? Ok. Momo, descendiente de Dios con B pequeña, el hijo de la noche. Gesto, figura de mofa, ridícula o burlona. En el Imperio Romano, en medio de la celebración de carne a Baal, coronaron o sacaron a un hombre, a un momo que se vestía y tenía que tener careta. No dejaba ver su rostro. Entonces en esa época los reyes o los romanos hacían un jolgorio y se desenfrenaban. La idea era que usaran caretas. Y una de las cosas que hicieron fue levantar a este rey Momo para que hiciera una lectura. Y el rey la aprobaba. Y la lectura terminaba diciendo, todo está permitido. ¿Le suena? Entonces la gente se volvía loca. Al no tener su rostro, pues poner caretas, hombres con hombres, el que le cayó, le cayó. Mujeres con mujeres, animales. Había droga, había licor, se emborrachaban y al emborracharse, pues nadie sabía con quién estaba. Entonces se valía lo que fuera. Número 2, había mucho sexo, lujuria, lascivia. Y número 3, había rumba y comida. Pero era un tiempo en el cual simplemente era permitido por el Imperio Romano durante una etapa del tiempo. Entonces, ¿qué significado tiene el carnaval?
¿Qué significa carnaval? Carnaval. ¿Qué significado tiene el carnaval? Mi querido hermano, no es una fiesta cultural. No es una fiesta cultural. Es una fiesta pagana. No es una fiesta cultural. El fútbol es cultural. El arte, las danzas, sí. Yo recuerdo en la época de mi abuelita, yo veía taratatán, taratatán, tan, ta, taratatán. Y entonces uno veía cómo el cafetero cogía y hacían como algo cultural de cómo la cultura del café o de los antiguos personas que tenían las fincas, la ganadería, ellos como que si usted ve eso, es cultural. Están demostrando cómo en la época las mujeres, los hombres trabajaban, cuidaban sus hijos, peleaban contra... Bien, pero esto no es cultural. Lo han tratado de vender a usted y a mí como algo cultural, pero esto es una fiesta pagana. Cuando salen a la calle, cuando se ponen los cuernos, una de las figuras en la antigüedad que representaba a Baal era un toro. Y mire quién representa el carnaval. Por favor, la Biblia enseña que necesitamos alinear nuestro corazón porque si no nos podemos perder. Y lo que podemos traer es maldición a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra generación. Ahora, ¿cuál debe ser la posición que debemos asumir como iglesia ante el engaño de Satanás? Pero esto es un engaño, ¿verdad? Espero que por favor abra sus sentidos. Ahora viene el balance. Vamos a ver tres cosas importantes que como iglesia usted y yo necesitamos tener en cuenta. La primera, primer libro de Reyes, estoy tocando el tema donde el profeta Elías va y enfrenta a 450 profetas de Baal, satánicos, hombres que provocaban, maldecían, hacían cultos, ritos satánicos para adorar a Baal. Se levanta este profeta y mire, él nos enseña por lo menos tres cositas que como iglesia debemos asumir con este engaño de Satanás. Primer libro de Reyes 18:21. Y dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? No respondió. Amada iglesia, la primera posición es la radicalidad. Necesitamos una iglesia radical. Blanco es blanco, negro es negro. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. O amamos y honramos a nuestro Dios o adoramos a Satanás. No podemos estar en dos aguas. No puede estar usted del timbo al tambo. Mire esto, la Nueva Traducción Viviente. ¿Hasta cuándo estarán indecisos? Titubeando entre dos opciones. Traducción del lenguaje actual, otra versión bíblica dice, ¿por cuánto tiempo más estarán cambiando de? Palabra de Dios para todos, otra versión bíblica dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Claudicar en el hebreo es la palabra pasaj. Diga pasaj. Dígale que está al lado, pasaj. Claudicar. Esto habla de brincar, saltar, vacilar, cojear, no estar completo. Hermano amado, por favor, es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio. Hay alguien que tiene que entender aquí, hay alguien que tiene que tomar las cosas de Dios en serio. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que las cosas prosperen?
toma a Dios en serio. En el siglo XII, la iglesia tradicional en su calendario incluyó, después de estas fiestas, incluir un tiempo de reflexión, donde el pueblo pudiera arrepentirse y renovarse. La iglesia, al ver que esto en los siglos 9, 8 ya era una cultura, abro comillas, hoy ya no sabemos que una cultura, una fiesta pagana, entonces la iglesia tradicional dijo: vamos a incorporar un tiempo donde el pueblo pueda arrepentirse. Aún como brindan su carne, entregan su cuerpo, entregan toda su carne al dios de Baal, pues por 40 días no comerán carne. Por eso viene la cuaresma. Desde el siglo XII, 1200, y si yo no me falla la historia, nosotros fuimos conquistados en los 1500, 1600. Ya la iglesia dijo: vamos a ponerlo. Por eso, a partir de ese momento, entonces el que reza peca, el que peca y reza. Entonces comenzó el ciclo donde viene la ceniza, donde el pueblo se arrepiente, pues durante 40 días se consagra. Pero ¿qué sucede? Vuelve el ciclo y vuelve a caer en el mismo lugar. Aunque fue muy buena la intención, porque fue buena la intención de la iglesia al poner este tiempo, si no hay un fondo, si no hay una raíz, si no hay una verdad en el corazón, esto se convierte en un ciclo repetitivo y simplemente un dogma más. Algunos textos para que se lleve a su casa. Colosenses 2:8 habla de seguir las tradiciones humanas antes que a Cristo. Segunda los Corintios 6:14-16 habla de no asociarse con los incrédulos. Santiago 4:4, anote esa: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Adúltera, que tiene esposo, pero también tiene su amante. La iglesia que tiene a Dios, pero también tiene sus dioses pequeños. Mateo capítulo 5, Mateo 15:3. Jesús respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Mateo 15:7-8. Hipócritas, él dijo: este pueblo me honra de labios, ¿pero qué? Cuando leemos la palabra de radicalidad, vemos cómo Elías enfrentó a 450 profetas de Baal. Les dijo: traigan los bueyes, ustedes harán su altar, clamarán a su Dios y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Nada. Nada, absolutamente. Porque cuando tú eres radical, el reino de las tinieblas tendrá que retroceder. ¿Alguien lo puede creer? Número 2. Segunda posición que debemos asumir como iglesia. Primer libro de Reyes, del 18 al 32, primera parte, dice: entonces Elías dijo a toda la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. ¿Cómo estaba el altar de Dios? ¿Por qué estaba derrumbado el altar de Dios? Porque el pueblo lo había hecho y había puesto a Baal en primer lugar. La segunda posición que usted debe asumir es reedificar. Diga: reedificar. Lo primero es radicalidad. Lo segundo es reedificar. Él tomó 12 piedras, dice la palabra, y construyó con ellas un altar al Señor. Reedificar. La definición es volver a edificar, construir de nuevo,
Acab había destruido el altar del Señor para hacer altares donde se adorara a los dioses paganos. Pero Elías se levantó para volver a edificar el altar donde Dios debía ser adorado. Yo creo que vienen tiempos donde la iglesia a los 365 días debe levantar un altar para Dios en su casa. Debe levantar un altar de Dios en su vehículo. Debe levantar un altar de Dios ahí en su oficina. Y cuando hablo de levantar un altar, no necesariamente estoy hablando de que usted tiene que hacer fiestas. No, simplemente con su testimonio, con su estilo de vida, con su manera de honrar y de amar a Dios. ¿Sabe por qué usted no roba? Porque ama a Dios. ¿Sabe por qué no hace lo malo? Porque ama a Dios. ¿Sabe por qué no difama de alguien? Porque ama a Dios. ¿Sabe por qué ayuda, colabora y se involucra en lo que nadie lo ha llamado? Porque usted ama a Dios. Eso es levantar un altar para Él. Ahora, 3 cosas que hizo Elías para reedificar. La primera, dice que les dijo: acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él. Para reedificar, él ganó el corazón de los que le rodeaban. ¿Cómo se iban a acercar? Pues tenía que darles confianza. ¿Cómo quieres que la gente deje el carnaval, deje lo pagano, si tú en tu casa y en tu oficina no muestras al Dios de amor? Gánate el corazón de la gente. Y te lo voy a volver a repetir: necesitas ganarte el corazón de los que te rodean. No solamente es hablarles de Dios, es mostrarles a Dios con tu corazón, con tus actos. Elías algo hizo para ganar el corazón de ellos. Número 2, para reedificar, fue ejemplo. Y dice: y él se puso a reparar el altar del Señor. Estaba totalmente derrumbado. No esperes que otros hagan lo que tú dices que debe hacerse. Primero haz tú lo que debes hacer para que otros, al verte, puedan creer. Esto no se trata de predicar, esto se llama actuar. Esto no se habla de enseñar, esto se habla de modelar. La vida cristiana es más que palabras, mi querido hermano. La vida cristiana es más que tomar una Biblia, papel, y recitárselo a alguien. La vida cristiana consta de ser ejemplo en casa, cómo hablas, lo que piensas, los valores que tienes. ¿Quieres ver a Dios? Mírate al espejo y analiza tus comportamientos si están alineados a la voluntad de Dios. ¿Cómo reedificó este hombre? No solamente ganó el corazón, no solamente fue ejemplo. Mire lo que dice el versículo 30 y 32. Dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel. Quiere decir el que lucha con Dios, no contra Dios, con Dios. Israel quiere decir soldado de Dios, o el que reinará con Dios. La tercera cosa: no juzgues. No le digas a los hombres que están en carnaval y llegan enmacedados: hijos del diablo. No los juzgues, no lo entienden, no saben, lo desconocen. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para condenar a otros que están ciegos? Espero que entiendas que tu posición no es cogerlos a lengua y condenarlos. Tu posición es levantarlos declarando lo que Dios dijo. Es un pueblo llamado, escogido, privilegiado, aunque estén perdidos en sus caminos. Hay una palabra que puede salir de tu boca para bendecirlos. Aprender a llamar a las cosas que no son. Mucho cuidado, iglesia Centro Bíblico, vas a salir por ahí hablando mal
diabólicos, hijos del diablo. Mírelos, mírelos. Ámalos. No ven. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Mire esto. La Biblia dice, continúa la escritura en segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 33 al 35. Lea la palabra. Segundo libro de Reyes 18. Entonces Elías dijo, me toca a mí. Dijo, ustedes cogieron los bueyes. Bueno, el mío es ese, el de la derecha. Vamos a cavar una zanja alrededor del altar. Porque para adorar a Dios necesitas sacrificio, trabajo. Cuando usted llega aquí a primera hora, es más, cuando usted llega aquí, usted comienza a armar una zanja para adorar a Dios. Trabajo. Cuando su voz se levanta, póngase en pie, vamos a hacer una zanja ahora. Entonces hizo una zanja. Sacrificio. Usted sabe que coger a media hora. A veces hay gente que no quiere adorar. Ay, pastor. Y comienza a ver las redes sociales. Y estamos en adoración. Hizo una zanja. Puso leña. Él puso leña. Degolló al güey. Trabajo. Lo que hay que hacer para adorar a Dios. Lo que hay que hacer para llegar a la presencia de Dios. Reedificar quiere decir volver a aprender a adorar al verdadero Dios. Levante sus manos. Tú no adoras un Dios ajeno. Tú adoras un verdadero Dios, creador del cielo, creador de la tierra, creador de lo visible y lo invisible, Rey de reyes, Señor de señores. Con sus manos levantadas, mientras la melodía está ahí. Reedificar debe ser radical. Lo tercero, la tercera posición de iglesia, la tercera posición que debes asumir ante el engaño de Satanás. Dice el texto: y a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Barranquilla. Que todos sepan que tú eres Dios de la costa. Que todos sepan que tú eres Dios de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Y que yo soy tu siervo. Y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme. Respóndeme, Señor. Respóndeme. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. La tercera cosa, rendición. Una iglesia rendida a los pies de Jesús es una iglesia que sabe orar, interceder y armar vallado. Estoy hablando en tu casa, tus hijos, tus nietos.
Allá afuera está la droga, pornografía, el sexo desenfrenado, las locuras, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dijeron en el bando: se vale todo. Pero hay una voz profética que se levanta en esta noche. Hay una voz que está por encima de toda autoridad impuesta. Es la autoridad de Dios que te ha dado a ti. ¿Por qué no oras en estos últimos 3-4 minutos? ¿Por qué no levantas mientras adoramos al Señor? ¿Por qué no levantas tu voz y comienzas a orar como Elías oró? Vamos. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Elías llegó delante de ti, Señor, para demostrar que tú eras el verdadero Dios. Él dio un paso adelante. Él tomó la iniciativa. Hoy en el nombre de Jesús tú tomas la iniciativa. Tú eres el primero que estás delante de Dios. No esperes que sea la esposa, no esperes que sea la abuela, no esperes que sea la mamá. Coge tu sacerdote. Estoy hablándole a los hombres de Dios, estoy hablándole a la cabeza de la familia. Toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad. Da el primer paso y comienza a desatar. En tu palabra, en tu boca hay palabras de vida y no de muerte. Hay palabras de bendición y no de maldición. Elías, el Dios de Abraham dijo: el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios que no nos ha fallado. Él dijo: este Dios no nos ha fallado. Hoy quiero decirte, estás orándole al Dios que no te ha fallado. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios que abrió el mar, es el mismo Dios que hizo pasar en seco al pueblo de Israel, es el mismo Dios que en medio de la cautividad los guardó, es el mismo Dios que hizo brotar maná, de una peña salir agua. Dios puede hacerlo. Ora de la manera correcta, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Él le dijo en su oración: yo soy tu siervo, yo soy tu servidor, tú eres mi dueño. Iglesia, levanta tu oración. Hazle sentir que Él es tu Dios, hazle sentir que Él es tu Padre, hazle sentir que Él es tu dueño. Tú no harás las cosas de tu manera, tú harás las cosas de la manera correcta, sometiéndote, sujetándote a Él. Pídele a Dios que tu corazón pueda honrarlo, que tu corazón pueda servirle, que tu corazón pueda amarlo cada día más. Él le dijo: soy tu siervo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú me gobiernas. Esa es la oración del pueblo. Y le dijo: respóndeme. Y le dijo: respóndeme. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano en mi hogar, Señor. Hay un hombre que necesita aquí. Mueve tu mano, Señor. La iglesia clama, la iglesia clama. Mueve tu mano, mueve tu mano. Santo. Levante sus manos. Santo. Padre, hoy levanto mi oración para bendecir a tu pueblo. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esta palabra ha sido una semilla derramada sobre el corazón, sobre la tierra fértil de tu iglesia. Señor, recuérdanos. Necesitamos ser radicales. Oro para que tu iglesia se pare en la brecha ahí donde tú estás. Reedifica. Reedifica. Esto habla, es con tu testimonio, es con tu estilo de vida. Y declaro que a la rendición, en la oración, en la intercesión, Dios moverá su mano a su favor. Te bendigo, declaro cielos abiertos sobre tu vida. Tu hogar, tu casa, tu entorno será bendecido porque tú eres bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.